Ok, continuamos. Ya tenemos nuestra pieza terminada. Hemos cubierto eh, totalmente la estructura del alambre. Ya cuidamos mucho la anatomía, las formas, manos, pies, rostros. Pero pues el acabado, por el tipo de trabajo que hicimos, pues hay zonas muy burdas, hay detalles todavía que hay que corregir, por ejemplo pies, manos, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a trabajar el acabado, que tiene que ver con el lijado previo antes de hacer los últimos detalles. Nosotros necesitamos trabajar con una lija 120. Tenemos que tener una lija que va en una graduación. Esta es la 180, la 220. Conforme va subiendo el número, se va haciendo más fina el grano de la lija y nos va a dar el pulido 360 y 400. Nosotros tenemos que trabajar con estas y llevar ese orden, ¿no? Del grano más grueso para poder lijar las zonas más burdas o hasta desbastar si es necesario para dar la forma, y luego ya vamos metiendo las demás lijas hasta llegar al 400, que es el que nos va a dar el pulido final, ¿sí? Para que ya esté listo para poder aplicar pintura, ¿sí? Necesitamos también cúter para igual rebajar zonas más rápidas y que si tienen un volumen muy grande, y así poder avanzar de manera más eficaz, ¿sí? Entonces ya tenemos mi pieza. Yo voy a trazar para ver cómo va algunos detalles en la anatomía, ¿sí? Que necesitaría yo corregir con mis lijas, o si es necesario pues pasarle aquí el escalpelo, ¿sí? Recordemos que tenemos una modelo, una imagen en el cual nos estamos basando, ¿sí? Ahí está, es sobre una pintura, y pues recordemos cómo venimos construyendo todo. Unas zonas de la escultura pues nos tuvimos que basar en otras imágenes de referencia. Bueno, entonces me doy cuenta que por ejemplo aquí en la pantorrilla hay que corregir, hay que darle la forma para que suba. Quedó muy en medio, los gemelos quedaron en medio, entonces como también está grueso, pues me va a permitir, más que agregar material, rebajar, ¿sí? Entonces utilizar el cúter, que es un poquito más dura la navaja, que no necesito detallar tanto, ¿sí? Y con esto voy tallando mi material. Recordemos que la pasta DAS pues tiene esa cualidad de ser un material con un acabado muy parecido al yeso, entonces eso nos permite ir rebajando, ¿no? Sí, entonces aquí también voy a observar en la zona de la espinilla, también voy a rebajar un poco, ¿sí? Entonces de esta manera yo, al hacer estos cortes, pues voy a ir dejando ángulos o zonas que va a requerir trabajar con la lija, ¿sí? Voy checando también aquí voy a ver en lo que respecta al brazo, ¿sí? Entonces de esta manera es como vamos corrigiendo. Muy pocas veces, quizás dependiendo de la habilidad o del tiempo que le dediquen al modelado, podría ser que quede a la primera ya muchas zonas,
en este caso que digo, no voy a rebajar mucho en estos espacios, ¿no? Porque pues desde la primera que modelé pues ya quedó en su lugar, ¿no? Entonces si se dan cuenta, pues me voy ayudando ahí con el cúter si es necesario en algunas zonas más finas. Por ejemplo, decir, bueno, en la cara pues ya uso el escalpelo, donde me va a permitir rebajar con más delicadeza esas zonas, ¿sí? Entonces de esta manera vamos tallando nuestra figura para ya poder lijar un poco con las primeras lijas. Las primeras lijas van a ser las más ásperas y luego ya iremos cambiando los granos de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Bien, ok, entonces ya quedó mi figura. Ahora empezaremos a lijar. La primera lija que vamos a usar es la más áspera, porque se nos va a ayudar a quitar los ángulos más marcados, las zonas con más volumen. Entonces es importante manejar eso. En la 120 el grano es más duro y con eso vamos a empezar a tallar, ¿sí? Vamos remarcando algunas zonas y quizás otras se borren, pero pues ya nos iremos apoyando con material. Después de pasar la 120 me bajaré a la 160. ¿Sí? A 160, que el grano se empieza a hacer más fino. Entonces observen como aquí en el brazo ya pasé las 120, que es la lija más áspera. Ahora pasaré la 160, que es más fina. Y vamos a dejar la pieza con este grano. O sea, después de esta 120 y 160 nos vamos a detener porque sobre este vamos a corregir. Ahí está, miren cómo quedó ya más liso, a diferencia de este brazo donde todavía se ven ángulos donde fuimos colocando la masa, no se fueron quedando algunas texturas. Ok, bueno, entonces vamos a lijar toda la pieza solo con estas dos lijas por el momento.
Bien, pues ya hemos pasado las dos lijas, que fue la 160 y la 120. Vamos a limpiar un poco el polvo. Si nos damos cuenta, el acabado sí se ve ya fino, ¿no? No es un pulido total, pero sí ya hemos quitado las zonas con ángulos, las zonas burdas, y en algunas partes pues dimos un poquito más de forma. Sin embargo, aún quedan muchos detalles que corregir. Entonces, la primera etapa sería trabajar con estas dos lijas. La segunda etapa es resanar y corregir con la masa eh, los detalles que veamos que son necesarios, para después ya pasar con la otra lija, que sería la 220. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de trabajo. Es un poco lento, quizás un poco tedioso el estar lijando, pero es la única forma de lograr una pieza con este material impecable. ¿Sí? Realmente creo que cualquier técnica, cualquier material que nosotros utilicemos, siempre va, si queremos un resultado óptimo, si queremos un resultado profesional, si queremos un resultado de calidad, pues es precisamente esta parte, ¿no? La parte laboriosa, la parte de meterle un poquito más, ¿sí? Entonces yo bueno, aquí se borraron algunos detalles, voy a ir corrigiendo para volver a trabajar con con la masa DAS, para ir tapando algunos errorcitos. Hay huequitos por ahí que se formaron. Por acá, por ejemplo, voy a corregir un poco más el brazo. Aquí trabajar con el pie, ¿sí? Trabajar esta zona de la mano. Entonces, realmente pareciera que ya podría estar terminado, pero les repito, un trabajo profesional, un trabajo de calidad, se requiere de más dedicación. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda etapa, corregir con la masa DAS. Recordemos que el material, aunque ya esté seco, la masa DAS puede adherirse muy bien. Solamente humedecemos los dedos, humedecemos la zona que queramos ir corrigiendo, aumentando volumen. ¿Sí? Una vez que está húmedo, tomamos un poquito de masa. Como en este paso ya tenemos la pieza ya avanzado con el pulido, pues entonces yo creo que vamos aplicando y vamos cuidando un poco ese detalle de difuminar bien el material, para que ya no queden zonas burdas y para que pues no sea necesario pasar la lija 120 nuevamente. Claro, si es ya muy indispensable, pues lo aplicaremos, ¿no? Pero pues de preferencia ahorita ya ir trabajando de forma que ya no sea necesario esa lija, para que así ya nos pasemos a la lija que sigue, donde vamos a empezar ya a dar un pulido más detallado. ¿Sí? Entonces ahí yo voy corrigiendo esos detalles, ¿sí? Que son necesarios, o pues que de alguna manera al momento de pasar la lija 120, pues como es más áspera, pues pude haber borrado algunos detallitos por ahí. Entonces aquí igual vamos trabajando con paciencia para lograr ya un trabajo más fino y no sea necesaria
la lija, la lija 120, para que después de aplicar, resanar, corregir partes de la figura, ya nos iríamos directamente a la lija 220 para ya ir dando el acabado final. Recordemos que vamos a aplicar después de la 220 la 360 y terminaríamos con la 400, donde ya la pieza, si quisiéramos dejarla así en blanco, pues con la 400 podría quedar muy fina, un acabado ya casi hasta brilloso, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos llegar todavía más allá y dejar esta pieza con un brillo muy natural, entonces podemos llegar hasta la 600, a la 1000, 1500, y con eso nosotros daríamos un acabado súper fino en cuanto al pulido, si seguimos aplicando más números de lija. Ok, bueno, ahorita vamos a continuar resanando toda la figura.
Ok, entonces ya hemos cubierto los detalles que nos hacían falta. Hemos corregido en algunas zonas, he aumentado volumen. Todo esto después de lijar con la lija 120. Entonces nada más vamos a esperar a que seque todo esto que arreglamos para que ya podamos trabajar con la siguiente lija, donde ya vamos entonces a llegar casi ya al pulido final. Aplicaremos la 240 y la 360, ¿sí? Bueno, entonces continuaremos en la próxima lección. Nada más esperamos a que el material seque bien y ya podamos continuar. Aquí hay un detalle, con todo el movimiento que he estado realizando, aquí en la parte del tobillo se rompió, ¿sí? Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Como aún falta todavía lijar en las próximas lecciones, entonces no me convendría ahorita arreglar esto porque igual se va a volver a cuartear. Eso lo corregiríamos ya en la última lijada, ¿sí? Entonces así que si tienen esos accidentes, ya sea en el brazo, en este caso que sucedió aquí en el pie, o algún otro detalle, pues lo dejaríamos de esa manera para corregir ya en la última lijada. Ok, bueno, entonces nos vemos en la próxima lección. Bueno, pues hemos terminado ya de cubrir todos los detalles. Se hicieron las correcciones y una vez que ya está seco, pues ya vamos a continuar nuevamente con el proceso de lijado. Recordemos que en la primera fase usamos la lija 120 y la 180. Ya después de esa lija, de pasar esas dos lijas, ya vimos que habían algunos detalles que había que corregir, como rellenar algunas zonas, rebajar unas más, y acomodar ciertas formas de la anatomía. Ahora, pues si es necesario, en algunas zonas, quizás pasar la 180, por si vemos que hay volúmenes demasiado marcados o formas que queramos borrar un poquito más, entonces podríamos pasar nuevamente esta lija. Se supone que cuando fuimos corrigiendo, pues ya fuimos más cuidadosos para poner la masa y evitar ya volúmenes muy marcados, ¿no? Entonces recordemos que podíamos aplicar la masa e ir puliendo un poco con el dedo, así como estaba fresco, para así evitar ahorita lijar volúmenes muy fuertes, ¿no? Entonces pues yo creo que solamente en algunas pequeñas zonas voy a pasar esta lija, porque pues ya anteriormente ya habíamos lijado con esta y pues ya habíamos quitado los volúmenes más grandes, ¿sí? Entonces podemos nosotros ir doblando la lija para entrar a zonas más estrechas. Podemos también enrollar la lija, hacer una especie de conito para igual lijar zonas donde no podemos meter la lija con el dedo, ¿sí? Entonces de esta manera pues ya terminamos de lijar con este número y vamos a pasar a otra lija. Vamos a quitar un poquito el polvo para que nos deje ver los bordes que necesitamos borrar con las lijas. Ok,
pues ella se ve más pulido. Sin embargo, para tener algo más detallado, más fino, pues vamos a continuar lijando. Entonces ahora voy a utilizar la lija 220, que es un grano más fino que el anterior, y luego usaré la 360, que todavía es aún más fino. Y si yo quisiera darle un acabado muy fino, muy pulido y sin necesidad de pintarlo, pues ya puedo usar la 400 hasta la 600. Y si realmente quisiéramos un trabajo todavía mucho más delicado, pues podemos usar hasta la 1500. Bueno, pues ahorita voy a lijar con estos números 220, 360 para dejar la pieza lista para que ya se pueda policromar. Bien, pues hemos terminado ya de lijar con la última, que fue la 360, y pues eso ya nos da un acabado fino, ya listo para poder policromar. Si en algún momento dado nosotros quisiéramos dejar la pieza así en blanco, entonces podríamos todavía pasarle otras lijas, por ejemplo la 400, que es todavía un grano mucho más fino y que lograría en la pieza un acabado mucho más brillante. Después de esa lija podría todavía caberle la 600 para todavía dejar mucho más fino y hasta resaltar un brillo natural a partir del paso de las lijas, ¿no? Y si a pesar de eso todavía queremos tener un acabado todavía mucho más profesional, entonces podríamos llegar hasta la lija 1500. ¿Sí? Sabemos que lijar requiere de esfuerzo, de dedicación, y eso pues al final, como en todo lo que se dedica un poco más de trabajo, pues los resultados son más que obvios en cuestión de la calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya le pasé la lija, quizás aquí en la cámara no se logra apreciar, ¿no? La textura más fina a comparación de estas zonas, que me quedé con la 360. Pero pues como voy a policromar, entonces no necesito llegar a estas lijas más finas, ¿no? Pero ese sería como el parámetro de cómo poder trabajar con las lijas. Bueno, pues ya después de haber ya lijado, de tener por ejemplo, aquí también otra cosa en el cabello, pues solamente se pasó la lija fina para no borrar las texturas de las líneas del movimiento del cabello, ¿sí? Entonces pues solo fue ese detalle,
de cuidar, porque pues, la lija sabemos que dependiendo del grano va a borrar muchas detalles que podríamos tener marcados, ¿no? Bueno, entonces pues solamente falta ya la policromía, pero voy a aprovechar, recordemos esta fractura que tiene aquí donde la masa se cuartió, pues no lo resané antes, porque como iba a seguir trabajando, pues se iba a seguir moviendo y eso iba a volver a ocurrir. En este caso, como ya ya he terminado de manipular la figura, pues ya puedo resanar. Y ¿cómo puedo hacerlo? De dos formas. Puedo ponerle, por ejemplo, un poco de pegamento con la loca para que esto ya quede fijo y y ya resanar tantito las fisuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a rebajar de la línea donde está cuarteada un poco de material, ¿sí? Casi va a quedar expuesto el alambre que tiene ahí como estructura de fondo. Eso es importante porque pues nos va a ayudar a que la figura quede ya sin problemas de que pueda volverse a cuartear más adelante, ¿sí? Entonces ya que quité un poquito, ¿sí? Y ya dejamos esta zona así. Entonces ya nada más voy a resanar con la masa. Ya dejaré que eso seque y tal vez lije tantito nada más en las zonas donde está la unión, y pues ya estaría listo para lijar. Entonces recordemos, cuando vayamos a colocar masa nueva, humedecemos la zona donde vamos a aplicarlo y así ya se va a adherir de manera más eficaz. Aquí pues ya voy cuidando de dejar el volumen formado para que después no se me dificulte estar lijando tanto, ¿sí? Aquí también había caído un poquito el talón. Le pongo la masa, podría pegar, ¿no? La misma, en este caso la forma que se me cayó, ¿no? Con un poquito de cola loca, y ya podemos dejarlo fijo, ¿no? Terminamos aquí de resanar y pues ya nada más esperamos a que seque, lijamos y ya estamos listos para pintar nuestra figura. Ok, como ya ahorita no vamos a trabajar nada, pues ahí sí que ya no nos preocupa en que ahorita el material esté fresco, y nada más esperamos para poder pintar ya la figura. Ok, pues entonces ya nos vemos en la próxima lección, que va a ser policromar ya nuestra pieza. Ya les enseñaré el uso de las pinturas, y pues nos vemos en la siguiente lección.